La electricidad es un elemento sumamente indispensable para nuestra sociedad. Sin ella no podríamos llevar a cabo múltiples de las acciones que realizamos día con día, como encender la luz, conectarnos al internet, entre muchas otras cosas. Para que todo ello sea posible, no es necesario tanto generarla como llevarla a los centros de consumo. En este proceso, además de las centrales eléctricas, juegan un papel clave la red de transporte que transporta la electricidad y las subestaciones y los centros de transformación, que son los encargados de distribuirla. Muchos sabemos cómo se transporta la electricidad, pero muy pocos sabemos cómo se distribuye. Las subestaciones. Podemos dividirla en dos grupos: las que elevan la tensión de la electricidad y las que las reducen. Las elevadoras se encuentran cerca de las estaciones centrales. Su función es recoger la corriente eléctrica en media tensión, entre 6 y 21 kilovoltios, y elevarlo a alta o muy alta tensión. Esta forma, después de pasar por la subestación, la electricidad tendrá un valor de 110, 220, 380 o 400 kilovoltios. El objetivo de estas subestaciones es asegurar el mínimo de pérdidas en el largo recorrido. Por otro lado, cerca de los núcleos urbanos se encuentran las subestaciones que distribuyen la electricidad y reducen la tensión de la electricidad recibida, a la que oscilan entre 6 y 33 kN. Y finalmente, al pasar por los centros de transformación, la tensión de la electricidad se adapta a las condiciones de buena distribución. Tanto si elevan o reducen, las subestaciones necesitan un transformador para ejecutar sus funciones. Estos transformadores pueden ser elevadores o reductores. Cuando la electricidad entra en los transformadores, se encuentran con tres núcleos de hierro. Recordemos que la corriente eléctrica es trifásica, por lo tanto hay un núcleo de hierro por fase. Estos núcleos de hierro tienen un bobinaje primario y otro secundario, cuya forma depende si el transformador es elevador o reductor. La electricidad llega al primer bobinaje y provoca un campo magnético alterno por el núcleo de hierro, que a la vez se produce una corriente alterna en el segundo bobinaje. La tensión producida en la segunda bobina depende de la relación del número de espiras de cada una de las bobinas. Este campo magnético atraviesa las espiras de bobinaje del bobinaje secundario y genera un voltaje. La tensión de corriente que va a salir del transformador se va a modificar dependiendo si el transformador es elevador o reductor. El transformador dispone de diferentes sistemas de seguridad, los que velan por un buen funcionamiento, como la temperatura del aceite, los pararrayos y el sistema pasivo contra incendios, como tuberías de agua, una base de piedras de río, muros de pantalla, entre otros. También podemos clasificar las subestaciones dependiendo su construcción, identificándolas dos tipos: subestaciones aéreas y subestaciones encapsuladas. Las subestaciones aéreas se encuentran normalmente en las afueras de la ciudad y utilizan el aire como material aislante. Es necesario que exista una distancia entre la base y las propias estructuras para evitar los arcos eléctricos. Las subestaciones encapsuladas usan hexafluoruro de azufre como material aislante. Esta permite que los interruptores estén más cerca unos con otros y por lo tanto que la subestación no ocupe tanto espacio. Veamos cómo funciona una subestación. La electricidad entra por galerías o torres de alta tensión. Normalmente no disponen de una sola fuente de alimentación, sino de dos o más. A esto se le llama tener conmutación automática. Si una de las fuentes fallara, la otra seguiría alimentando a la subestación. La electricidad pasa por diferentes equipos de alta tensión, interruptores, transformadores de intensidad y de tensión, los cuales funcionan para que la corriente circule correctamente y protegen el acceso a los transformadores, que va a reducir la tensión. Uno de los elementos más importantes de las subestaciones son los interruptores y los seccionadores. Los interruptores sirven para conectar o desconectar el circuito eléctrico. En las subestaciones aéreas se encuentran al aire libre y en las subestaciones subterráneas en un cuarto llamado GIS. Los seccionadores permiten el paso y el corte de electricidad y el interruptor de una forma distribuida y controlada. En las subestaciones encapsuladas, los seccionadores están representados por un código de colores: verde significa abierto y rojo cerrado. En cambio, en las subestaciones a la intemperie, el seccionador en forma de puente significa cerrado, y si no hay puente significa abierto. Así es como los operarios visualizan en todo momento
si el interruptor abre o cierra el circuito. Una vez reducida la corriente, la electricidad pasa por una sala de interruptores de media tensión que controla que éste esté en las condiciones adecuadas para salir de la subestación y ser distribuida. En este transcurso, una sala de control vela por el buen funcionamiento de las instalaciones. Antes de llegar a los hogares, la electricidad pasará por los centros de transformación o los transformadores, como ya los conocemos, donde será reducida la tensión de uso de 110 o 220 voltios. Las subestaciones, sean del tipo que sean, son un punto clave en el camino que realiza la electricidad, desde la central hasta los puntos de consumo. Como comentario final hablaremos de las horas pico, que ocurren más o menos después de las 7 de la noche, cuando la luz natural ha desaparecido, o sea, ya no hay sol. Entonces la mayoría de personas encienden sus focos, bombillas o lámparas, al igual que muchas empresas, para que éstas puedan seguir funcionando y pues sigan su trabajo de forma nocturna. En las horas pico también existen algunas desventajas, ya que como a esta hora todos los usuarios están conectados a la red, pues no es recomendable utilizar aparatos electrónicos, ya que pues en algún momento por una mala distribución de parte de la subestación puede existir una sobrecarga o un cortocircuito. Entonces es recomendable no utilizar nuestros aparatos, bueno, todos juntos en estas horas por las mismas situaciones. Y bueno, esta ha sido la pequeña explicación de cómo funciona, de qué es y cómo funciona una subestación eléctrica. Y pues espero que sea de agrado. Muchas gracias por su atención.